Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón a fin que dejara libre al pueblo de Israel para que éste pudiera servir y adorar al único Dios verdadero, el rey de Egipto, tal y como Jehová había profetizado, endureció su corazón. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Este endurecimiento progresivo del corazón de Faraón conllevó una serie de plagas, una serie de castigos que afectarían a la nación de Egipto y que irían en aumento a medida que fueran aconteciendo. Plaga tras plaga fue sacudiendo al pueblo egipcio y una y otra vez el faraón fue endureciendo más y más su corazón hasta llegar a la última plaga. Este último castigo divino puede considerarse como el capítulo más triste de la historia de Egipto hasta hoy, en el que Dios, por el endurecimiento del corazón de Faraón, anuncia la 10ª plaga, donde todo primogénito, o sea, donde todo primer nacido, tanto de hombres como de bestias, iba a ser muerto. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Una lectura rápida y superficial del texto parecería indicar que fue Jehová mismo o un agente suyo quien iba a ejecutar las sentencias a medianoche a todos los primogénitos, salvo aquellos que rociaran los 2 postes y el dintel de sus casas con sangre de un cordero sin mancha, símbolo de Cristo. Pero si leemos Éxodo 12:23, encontraremos algo que a la gran mayoría se nos había pasado. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Y atención a lo que dice ahora: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En la primera parte del versículo parece indicar que es Jehová quien pasa hiriendo. Sin embargo, en la segunda parte del versículo nos dice que Jehová mismo no dejará entrar en las casas donde haya las marcas de sangre en los postes y el dintel al heridor para herir. Ahora bien, ¿será que Jehová se interpone a sí mismo o a uno de sus ángeles de destruir su pueblo? Para nada. Quien iba a pasar y matar a los primogénitos no era Jehová, sino alguien que se lo menciona como heridor. La palabra usada en hebreo para heridor es shakhat, que significa corruptor, depravado, destrozador, destruidor, heridor, merodeador, pudrir, quebrantar, ruina, violar, adjetivos que para nada podemos identificar con Dios ni Cristo ni ninguno de sus ángeles, sino más bien con Satanás y sus ángeles. Curiosamente, hay 2 palabras de todas las mencionadas que llaman también bastante la atención. La primera de todas es merodeador, que significa andar por los alrededores de un lugar, en especial si se hace con malas intenciones. Algo que nos recuerda lo que Satanás le respondió a Jehová cuando se le preguntó de dónde venía, a lo que el diablo respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Este acto de Satanás no es dar un rodeo a la tierra con el fin de pasearla y conocerla, sino que cuando el enemigo de las almas rodea la tierra y anda por ella, es con el objetivo de hacer única y exclusivamente el mal, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por otro lado, la palabra que destacamos es destruidor, palabra que en otras versiones de la Biblia se usa en lugar de heridor, quedando así el texto: el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. De hecho, el Salmo 78, hablando de las plagas de Egipto, y específicamente de la 10ª plaga, la muerte de todo primogénito, dice lo siguiente: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, y la palabra usada para destructores es Ra, que significa depravado, destructor, escoria, fastidioso, feo, feroz, impío, inicuo, injusto, malo, malvado, malicia, maligno, pecado, perverso, sarna, o sea, un ejército de ángeles depravados, ángeles fastidiosos, ángeles inicuos, ángeles malvados, ángeles perversos, ángeles malos. Ahora bien, ¿quién es identificado en la Biblia como ángel destructor? En la 5ª trompeta del Apocalipsis se nos dice que Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Esta estrella que cae del cielo a la tierra, aparte de otras interpretaciones correctas, representa a Satanás, llamado también ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Ellen White nos dice que Satanás es el destructor, Cristo es el restaurador.
y en el mismo libro identifica a Satanás como el destructor. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, ella escribió: Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. También Pablo, hablando de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, nos dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra destructor que usa Pablo en este versículo tiene el siguiente significado en griego: un destructor, es decir, específicamente una serpiente venenosa, destructor, y todos sabemos que la serpiente en la Biblia es Satanás. El espíritu de profecía, vinculando lo que sucedió en Egipto con el tiempo del fin, escribió lo siguiente: justo antes de que los primogénitos fueran asesinados en Egipto, el Señor instruyó a los israelitas que reunieran a sus hijos en sus casas con ellos y que rociaran el dintel y los 2 postes de sus puertas con sangre, de modo que cuando el ángel destructor atravesara la tierra, él reconocería las casas así marcadas como las moradas de los seguidores de Cristo y pasaría por encima de ellos. Hoy debemos reunir a nuestros hijos a nuestro lado si deseamos salvarlos del poder destructivo del maligno. El conflicto entre Cristo y Satanás aumentará en intensidad hasta el final de la historia de esta tierra. Debemos tener fe en la sangre de Cristo, a fin de que podamos atravesar con seguridad los tiempos peligrosos que nos esperan. E identificando el ángel destructor con Satanás, la sierva del Señor dijo: en esta era se muestra un desprecio más que común hacia Dios. Los hombres han llegado a un punto en la insolencia y la desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos están a punto de atravesar el límite de la misericordia. Pronto Dios demostrará que Él es de hecho el Dios viviente. Él les dirá a los ángeles: no sigas combatiendo a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Permite que desarrolle su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de maldad a otro, añadiendo diariamente a su anarquía. Ya no interferiré más para evitar que el destructor haga su trabajo. Y esta es exactamente la situación y lo acontecido en Egipto, donde Dios ordena a sus ángeles que no guarden ya los impíos, permitiendo que Satanás desarrolle su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, dejando de interferir más y permitiendo que el destructor, o sea, Satanás, haga su trabajo. La 10ª plaga de Egipto no fue un acto directo de Dios, sino que Satanás y varios de sus ángeles actuaron sobre los primogénitos de toda criatura una vez Dios retiró su poder restrictivo. Jesús llama: ¿le abrirás la puerta? ¿Será obligado a escribir sobre el dintel de la entrada, en el lugar que debe ocupar su sangre que limpia de todo pecado, la sentencia que os deja a merced del poder de los ángeles destructores? Está unido a sus ídolos. Ángeles guardianes, dejadlo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A todos los que abran la puerta, Jesús está dispuesto a entrar y tomar posesión. No diréis: entra, adelante, bendito del Señor. ¿Por qué habríais de quedaros sin su presencia? Y finalmente, la hermana White, vinculando de nuevo ese hecho de la 10ª plaga con el tiempo del fin y de cómo ese acto de destruir a los primogénitos fue obra de Satanás, dijo: se me mostró a los hijos de Israel en Egipto cuando el ángel destructor debía pasar por la tierra. Debía destruir a todos los primogénitos de hombres y animales. A Israel se le ordenó reunir a sus hijos y familias en sus casas con ellos, y luego marcar los postes de sus puertas con la sangre para que el ángel destructor pasara de largo por las moradas de Israel. Y si ellos no seguían este proceso, no había diferencia entre ellos y los egipcios. El ángel destructor pronto saldrá de nuevo, no solo para destruir a los primogénitos, sino para matar por completo a viejos y jóvenes, tanto hombres como mujeres y niños pequeños que no tengan la marca. Padres, el Señor me ha mostrado que si desean salvar a sus hijos, sepárenlos del mundo, aléjenlos de otros niños malvados, dominad su temperamento y sus malas pasiones, enseñadles a obedeceros, así podrán obedecer más fácilmente los mandamientos de Dios. Después de que hayáis cumplido con vuestro deber, llevad a vuestros hijos a Dios e implorad su bendición sobre ellos. Y aquel que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, estará dispuesto a escuchar vuestras oraciones por ellos. Y el sello o la marca de los padres creyentes cubrirá a los hijos si son educados correctamente. Si los padres descuidan su deber
y dejan que sus hijos se entreguen a pasiones perversas y malvadas, el ángel destructor los destruirá, y vosotros, padres, tendréis que rendir una cuenta terrible por el descuido de vuestros hijos. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jehová iba a herir a los primogénitos si no fue él quien lo hizo? Sencillamente porque todo lo que Dios permite que sucede es descrito en las Escrituras como si él mismo lo hiciera. Es así como vemos que Dios endurece el corazón de Faraón, envía un espíritu malo a Saúl, pone espíritu de mentira en la boca de los profetas o envía un poder engañoso para que los impíos crean la mentira, sabiendo que en verdad esto no lo hace directamente Dios, sino Satanás y sus ángeles, y Dios lo permite, adjudicándole la acción a Jehová como suya para ensalzar su soberanía y control sobre todas las cosas. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.